Que el Señor los bendiga. Ahora me tocó a mí dirigir el discipulado. Vamos a hablar acerca de someterse los unos a los otros. Pero antes que nada, vamos a orar, ¿verdad? Así que por favor, inclinen su rostro, perdón, y oremos. Señor Jesús, te damos gracias, mi Padre, por un discipulado más que tú nos permites estar con nosotros. Gracias, mi Señor, porque nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor. Tu palabra dice que aunque dos o tres estén reunidos, Señor, tú estarás ahí. Bendícenos, Señor, sé tú hablando a través de mí y por favor, mi Padre, que todo salga de la mejor manera y gracias por darnos esta oportunidad de estar acá. Gracias, mi Padre, por todo. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, para comenzar, quisiera que leyéramos Efesios 5 del 21 al 30. Lo voy a leer yo. Dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. A maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo en iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, y como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Vaya, para comenzar, quisiera que hiciéramos hincapié en una palabra que creo que es como la que llama la atención de realmente todo, pues desde el título hasta bastantes de las cosas que menciona este capítulo, que es la palabra someter. Para comenzar, yo me comencé a preguntar qué es someter y realmente quizás la definición a uno pues es como lo que dice, me están obligando a algo, pero realmente no es eso. Según lo que yo leí, lo que yo he comprendido como tal, que es lo que quiero compartir con ustedes, encontré bastantes sustantivos de la palabra como tal y se los quiero compartir. Dice, someter es sujetar a dominio, eso lo pudiéramos decir. También es subordinar a voluntad, ceder, rendirse, obedecer, acatar, reconocer y actuar de acuerdo a la voluntad de alguien. Eso es someterse como tal. Esos son algunos de los sinónimos. Entonces, pues la primera pregunta que uno se hace, puchica, ¿cómo me voy a someter yo ante alguien? ¿Cómo voy a doblegarme? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Si es así, para comenzar, mi ego, mi carácter como tal, no me lo dejan hacer. Y o sea, pues hasta cierto punto está bien que no lo hagas, está bien hasta cierto punto, pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Y eso es lo que les quiero enseñar y eso es lo que quiero transmitirles a través de ciertos versículos bíblicos, que como tal podemos ver que no solo nosotros nos hemos doblegado, nos hemos sometido y nos tenemos que someter ante Dios como tal. Y no nos tenemos que probablemente decir, nos vamos a someter ante una persona y decir, no, yo me voy a someter ante ti o ante estas personas. No, Dios nos manda que nos sometamos ante Él, ante lo que dice su palabra realmente como tal. Y eso nos lo enseñan bastantes versículos, pues. Jesús vino también, vaya, el primer versículo, que es el que quiero que leamos, es Mateo 20 del 26 al 28. Se lo voy a leer. Dice, mas entre vosotros no será así. Haciendo hincapié se refiere como a los gobiernos, se pudiera decir, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos.
¿A qué vamos con eso? ¿A qué se refiere cuando dice que Él quiere, eh, que Él quiere ser el primero entre vosotros? El que quiere ser primero entre vosotros necesita ser el servidor. Necesita, el 27 en específico dice, el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, bastantes de nosotros como tal somos siervos y creo que bastantes de las personas que están viendo o están en el chat o inclusive las personas que van a ver el video, la grabación como tal, han visto que varios de nosotros somos siervos. Nos dicen siervos, ya sea en la iglesia, en algunos de los eventos que hemos hecho o inclusive en los campamentos, los que nos han acompañado como tal. eh, Nosotros no estamos arriba de nadie. Al contrario, nosotros estamos para servir a cada uno de nosotros. Estamos doblegándonos a lo que nos dice Dios, que seamos siervos, que sirvamos, porque no hemos venido a que nos sirvan a nosotros. Necesitamos nosotros primero servir a las personas como tal, en este caso a nuestros hermanos. ¿Y quiénes son nuestros hermanos? Cada una de las personas que llegan a los eventos, a la iglesia, a el prójimo que nosotros vemos en la calle, a las personas que en este caso, como retomando el ejemplo de los campamentos como tal. Otro ejemplo que nos da la Biblia, que es súper claro, es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Eso lo podemos encontrar en Juan 13, versículo 4 y versículo 5. No sé si alguien me pudiera ayudar, por favor. Juan 13, ¿qué? Juan 13, versículo 4 y versículo 5. 4 y 5 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Gracias. Realmente este versículo nos enseña muchísimas cosas. Honestamente, si leemos todo el pasaje, vamos a leer bastante, vamos a entender ciertas cosas que probablemente uno a veces dice, ¿por qué yo voy a limpiar algo de otra persona ajena, ya sea a mi familia o a mis amigos, como tal? O sea, podemos ver la relación cercana que tuvo Jesús en este caso con cada uno de los 12 discípulos, pues. Acá estamos hablando ya cuando él está en la santa, cuando ya está en la última cena, si no mal me recuerdo, corríjanme si así es, por favor. Y pues vino él y con su manto, ¿qué es lo que hizo? Le lavó los pies, que es una tradición antigua, que se hacía cuando se llegaba a una casa judía, perdón. Se hacía cuando venía un viajero de largo. Recordemos que antes la gente caminaba a largas distancias, llegaba a la casa y le enjugaba los pies a las personas, a los visitantes en este caso. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver cómo Jesús, siendo lo que es, que en este caso ya sus discípulos ya sabían quién él era, pues, y vemos que él tiene todavía la actitud, la maravillosa actitud de decir, bueno, les voy a limpiar los pies a mis amigos como tal. Creo que somos pocos los que haríamos eso, al hecho de, pues, ver a tus amigos en este caso, y o sea, vemos a nuestros amigos y creo que lo que menos se nos ocurre a veces es decirle, le voy a quitar los zapatos o le voy a quitar las sandalias a alguien, pues, y le voy a limpiar yo los pies. Creo que es más probable que no lo hagamos, pero podemos tener otras actitudes para con ellos. En este caso, pudiéramos, en un ejemplo, decir, bueno, esta tierra le cayó polvo en los hombros, en la camisa, anda sucio. Creo que eso, pues, es lo lógico que todos lo hemos hecho. Creo que hemos visto que le ha caído una basurita o alguna cosa así a alguien, pues, y es como que, mira, te voy a limpiar, te voy a sacudir. Y lo hace, pues. Eso es un pequeño gesto a comparación de lo que Jesús realmente ha hecho y lo que realmente nos está mandando que hagamos, pues, que dobleguemos nuestro espíritu, que dobleguemos nuestro ego, nuestra manera de pensar y que sirvamos
A veces es difícil estar en una situación, ya sea en la iglesia o en cualquier lugar como tal, llámese escuela, instituto, colegio, universidad, trabajo, casa y demás, y ha pasado un problema, digámoslo así, ha pasado un problema con X o Y persona y esta X o Y persona necesita ayuda. Y creo que realmente lo que a muchos nos cuesta, si no es que a todos, es dominarnos a nosotros mismos y decir, sí, le voy a ayudar. Lo podemos hacer, pero lo hacemos a regañadientes. Y creo que no solo me ha pasado a mí, sino que realmente nos ha pasado a todos, pues porque es nuestra naturaleza humana. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? A que nos sometamos a nuestra propia naturaleza humana. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos manda Dios. ¿Y qué es lo que nos estaba diciendo en el versículo anterior que decía? ¿Qué era lo que decía Mateo? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, pues, si nosotros quisiéramos llegar a ser el ejemplo como tal, eso también lo podemos aplicar a la parte de los líderes, pues. Realmente un líder no es un jefe. Hay diferencias entre liderazgos. Un jefe, ¿qué es lo que hace? Un jefe solo te manda a hacer las cosas. Un líder las hace con vos, en este caso. No nos alarguemos más y sigamos al siguiente pasaje bíblico. En este ya tenemos un ejemplo un poquito más carnal, se pudiera decir, ya no tanto hablando de la parte de Jesús como tal, porque también quiero ponerles en este caso que también tenemos otras personas que tenemos ejemplo en la Biblia de ello, que lo han hecho. Tenemos el ejemplo de Pablo en Primera de Corintios 9:19. Dice de la siguiente manera: por lo cual, siendo libre de todos para ganar a mayor número, me he hecho a los judíos como a judíos para ganar a los judíos. Es un pequeño trabalengua. A los que están sujetos a la ley, como ellos, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Básicamente, si entendemos el trabalenguas, vamos a ir por partes. En el versículo 20, en Primera de Corintios 9, versículo 9, capítulo 20, 9, capítulo 9, perdón, versículo 20. Me he hecho a los judíos. Ojo, tenemos la primera parte del trabalenguas. Me he hecho como a los judíos. ¿Qué quiere decir? Que se ha hecho pensando que es judío. Como a judíos. ¿Cómo le gustaría a un judío que fuera un judío? Vale, ya tenemos casi que entendido la primera parte del trabalenguas. Ahora vamos con la tercera parte del trabalenguas. Para ganar a los judíos. No sé si ya vamos comprendiendo el trabalenguas. Él se puso a pensar como los judíos y no como un judío normal eh, pensando, vaya, vámonos a un ejemplo práctico. Un líder. A mí me gustaría que un líder fuera de esta manera. Por ejemplo, que él nos ayudara, que realmente esa es la actitud que tiene que tener un líder como tal. Un líder te tiene que defender, te tiene que ayudar, te tiene que echar la mano, tiene que luchar con vos mismo, no luchar en el mal sentido, sino que tiene que luchar junto contigo. ¿Para qué? Para sacar el proyecto adelante, para sacar lo que sea que se esté haciendo. Entonces, acá vamos a aplicarlo. Pablo pensó, cambiamos de judío a líder, cambiamos esa palabra para que lo entendamos un poquito mejor. Leemos otra vez el trabalenguas. Me he hecho como un líder. Me he hecho un líder. Ojo, para comenzar. Me he hecho como los líderes, como a liderar. Para ganar, ¿a quiénes? A los líderes. A los líderes anteriores que ellos habían tenido. Entonces, pensó como líder, como el líder que a los líderes les hubiera gustado tener. ¿Para qué? Para poder ganar a los líderes anteriores y ser un mejor líder todavía. Ahora, y seguimos con lo que dice el mismo versículo 20. A los que están sujetos a la ley,
como a ellos para ganar a los que están sujetos a la ley. Aquí ya nos metemos un poquito más al hecho de ser un gobernante, de tener un poquito más de poder, ya quizás no hablando tanto en la iglesia, sino que ya está hablando un poquito, se pudiera decir como políticamente, realmente. Eso es básicamente ese versículo. Luego pasamos a Santiago. No sé si alguien me pudiera ayudar. Santiago capítulo 4, versículo 7, por favor. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gracias. Ok. ¿A qué nos referimos acá? Se recuerdan bastante de los sinónimos que yo les di al principio. Se los voy a refrescar. Acá mencionamos la palabra someter. Entonces, vamos a leer otra vez los sinónimos. Dice, someter es sujetar a dominio, a subordinar a voluntad, ceder, rendirse, obedecer, acatar, reconocer y actuar de acuerdo a la voluntad de alguien, ponerse bajo la autoridad de alguien. Según todo esto, filas, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Cambiamos la palabra someter, someteos, y usemos uno de los sinónimos. Usemos sujetar a dominio. Ok, no ocupemos sujetar a dominio. Ocupemos ponerse bajo la autoridad de alguien. En este caso, ¿qué diría acá? Ponernos bajo la voluntad de Dios. Es difícil. Creo que bastante nos ha costado y nos sigue costando, la verdad. Y no sé si a ustedes les ha pasado que han estado en un momento de dificultad. Llámese una dificultad en el colegio, en la universidad, en el trabajo, una dificultad personal, diferentes tipos de dificultades. Y la Biblia nos manda que le demos gracias a Dios en todo momento. Es difícil dar gracias a Dios en momentos malos. Creo que todos lo hemos pasado cuando estamos pasando una dificultad y decir, yo quiero que se solucione, pero eso es lo que yo quiero. Y es difícil, y a mí me pasa, seguido me pasa últimamente, de decir, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Y es difícil, porque realmente nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero eso es lo hermoso, pues, que para nosotros puede que en ese momento no sea lo mejor, puede que no sea la mejor decisión que nosotros, o la decisión que incluso nosotros querramos que se lleve a cabo o que se tome, pero es la voluntad de Dios. Y algo que tenemos que aceptar es que la voluntad de Dios es perfecta. Y si la voluntad de Dios es perfecta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nada. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es rendirnos a la voluntad de Dios, dejar que todo fluya y dejar que todo sea bajo su voluntad. Nos tenemos que someter, nos tenemos que rendir ante Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos estamos rindiendo a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Él nos va a resistir al diablo, nos va a ayudar a resistir a la tentación que estamos teniendo en ese momento, nos va a ayudar a resistir a lo malo que se venga, a lo malo que está por venir y lo que estamos pasando. Y sé que se escucha hasta trillado lo que estoy diciendo, porque sí sé que se escucha trillado, pero es la verdad. La verdad es que lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y es difícil llegar a ese punto porque, o sea, ya es cuando ya te sentís cansado, ya sentís que luchaste demasiado y tenés que pasar todo eso para poder decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué tal si lo hubiéramos hecho desde un principio? Nos hubiéramos ahorrado, ¿cuántos golpes no nos hubiéramos ahorrado?
cuántas malas caras, cuántas depresiones, cuántos bajones se pudiera decir, cuántas malas cosas, cuántos malos momentos nos hubiéramos ahorrado si simple y sencillamente hubiéramos dicho, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque tu voluntad es perfecta. Y varias veces he escuchado en predicaciones, el pastor lo dice seguido, hagan la voluntad de Dios. Pero ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios? Acércate a Dios. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Acércate a Dios y lee su palabra, porque aquí está. Simple y sencillo, si nos llegamos a, incluso, siempre siguiendo en Santiago, en el versículo 8, dice lo siguiente: acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. Punto. Ese punto es importante. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los del doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué les dije que ese punto es importante? Porque ese punto divide en dos el versículo. Divide la buena parte, pero también divide la segunda parte, que es lo difícil. La primera parte se escucha fácil decir, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué bonito se escucha. Y es fácil, realmente es fácil. Es fácil decir esa parte. Lo difícil realmente es la segunda parte del versículo, porque incluso hasta con lo que comienza, pecadores. Solo eso creo que nos está hablando directamente a todos, pues. ¿Y qué es lo que dice después? Límpienselas, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo nos vamos a lavar las manos? Ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil, y lo que realmente es lo que tenemos que hacer valer, y lo que realmente nos va a ayudar, y vamos a sentir que nos ha costado. Y si nos ha costado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a mantener, nos vamos a mantener en ello, porque si algo te costó, no lo vas a dejar que sea tan fácil. Y si fuera tan fácil, creo que este camino todos lo hubiéramos tomado desde un principio. Y mi abuelita, mi mamá, mi familia tiene un dicho: al que no le cuesta lo vuelve fiesta. Y creo que a todos se los han dicho. Y la verdad es difícil si no ponemos de nuestra parte, pues. Y si no nos hubiera costado, ¿qué va a pasar? No hubiéramos hecho fiesta. Simple y sencillamente, pues, no le pusiéramos cariño, o no, simple y sencillamente dijéramos, bueno, pues, solo me voy a acercar a Dios. Ya no, yo ya me acerqué a Dios, ya no voy a seguir en mi vida, voy a seguir haciendo lo mismo que yo quiera, como yo quiera, y pues solo me voy a acercar a Dios. Fácil. No, lo difícil es que también tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio. Tenemos que lavar nuestros pecados como tal. Para seguir, vamos a leer una parte muy importante de 3 versículos. Se los voy a leer yo. Son 3 partes bastante importantes de cada uno de ellos, y es la verdad lo que me gustó de esos 3 versículos. El primero es Romanos 13:1. Dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores. También vamos a leer Tito, versículo 3, capítulo 1, se lo voy a leer yo. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 3, dice esto: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a los superiores. Ok. ¿A qué vamos con esto? Aquí estamos tocando otro punto importante. Dios nos manda a que estemos sometidos ante Él. Es cierto. Pero quizás terrenalmente, ¿a quién nos han dejado? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son nuestros gobernantes? ¿Quiénes son los que nos dictan las leyes en todo caso? Creo que la mayoría, por lo menos los que estamos conectados ahorita, estamos trabajando. ¿Quiénes son en este caso nuestras autoridades directas? En este caso sería nuestro jefe, nuestros líderes, nuestros supervisores, nuestros coordinadores como tal. Tenemos que darle respeto.
tenemos que brindarles respeto. Ojo, si ellos de una u otra forma a veces toman decisiones, las están tomando en una forma en la que probablemente nosotros no podamos ver y ellos sí las están viendo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es, uno, acatar lo que ellos nos están diciendo. Si nosotros sabemos que algo está malo, ojo, tenemos que hablar. Tenemos que decir, bueno, mira, o mire, no me pareció esto, o fíjese que quizás lo pudiéramos hacer mejor de esta manera. No en una manera de reclamarles o de decirles se puede hacer mejor o yo lo puedo hacer mejor. No, ojo, lo tenemos que hacer con calma. Tenemos que ser calmados y decirles, quizás diciendo la manera de consejo, ¿por qué no hacemos esto, esto y esto de esta manera? O pudiéramos hacerlo esto. O ¿por qué no cambiamos esto? Y lo hacemos así. Ya de ellos, o sea, ya tu parte ya la hiciste. Ya tu parte ya la hiciste, lo estuviste haciendo de la mejor manera. Estabas dando un consejo, una sugerencia. Ojo, no te estabas sublevando, o no estabas quitando el liderazgo, o no estabas dejando de someterse ante ellos. Lo que estás haciendo es sugerir algo. Si ya lo hiciste, pues está bien. Y si no, pues ellos saben lo mejor. En el caso de los que están estudiando, ¿quiénes son tus autoridades? Tus catedráticos, tus maestros, el director y demás autoridades, pues, que tengas en el colegio, en la universidad, en el instituto, en el liceo, en el colegio, en donde vos querrás. Ellos son las autoridades. Uno cuando está en el colegio o está estudiando, uno piensa saber que se las sabe de todas a todas, y creo que a todos nos ha pasado. Y uno dice, ¿por qué está haciendo esto? Si se puede hacer mejor de esta manera. Ya cuando salís de la universidad o del colegio, te cae el 20 y vos mismo decís, y tenía razón. Si lo hubiera hecho de la manera en la que yo pensé, lo hubiéramos hecho mal o lo hubiéramos hecho de otra manera. Entonces, de igual manera, no solo en el colegio, no solo en lo secular, también tenemos una autoridad bastante importante dentro de la iglesia. Y les voy a leer un versículo bíblico. Igual se los leo yo por cuestiones de tiempo, son 2 versículos. El primero es Tesalonicenses, versículo 5 del 12 al 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y Tito 2:15 dice lo siguiente, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo sabía que la autoridad pastoral no siempre es respetada. Esta es una pequeña cita que me gustó de un autor, no sé exactamente de quién, pero me gustó la cita. Dice, Pablo sabía que la autoridad pastoral no siempre es respetada. Algunos se sienten bien cuando son reprendidos. Otros no entienden por qué los pastores tomaron tal o cual decisión, porque no están viendo los aspectos que los pastores están contemplando. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Recuerden que en la iglesia tenemos una autoridad superior, que en este caso es el pastor. Y la verdad es que, como mencionaba anteriormente, y decía, nosotros no vemos lo que un líder está haciendo o por qué lo está haciendo, porque nosotros lo vemos desde un punto de espectador, una persona a la que se está liderando como tal. Por un ejemplo, el pastor corrige a alguien o exhorta a alguien, lo hace no pensando en hacer un daño como tal, sino que él está viendo algo que probablemente yo no lo vea. Probablemente la persona a la que está corrigiendo, probablemente la persona a la que está exhortando en este caso, no lo ve. Pero el pastor tiene una vista general. Es como que estuviéramos desde una montaña, estuviéramos en la punta de una montaña o en la punta de un edificio y estemos viendo todo lo que está abajo, pues. Y
¿Qué es lo que podemos ver desde arriba? Vemos edificios, vemos todo lo que está pasando, disculpen. Vemos todo lo que está pasando desde abajo. Y eso es lo que hace el pastor. Nos está viendo desde arriba y lo que tenemos que hacer, simple y sencillamente, es respetar la decisión que el pastor tome, lo que él nos diga, lo que él nos comente. ¿Por qué? Porque él no lo está haciendo con la intención de molestar a alguien o con la intención de solo decir, no, no lo hagas. Y realmente, y creo que eso es lo que también tiene el pastor Nelson como tal, que hasta la fecha nos ha servido a todos, porque sí nos ha servido a todos. Creo que nos ha dicho, hijo, no hagas eso o no lo hagas así. Y uno dice, no, hombre, lo voy a hacer así. Pero a las horas de las horas uno sabe que el pastor tuvo la razón, pues, y creo que a todos nos ha pasado. Siempre, a veces uno le pide un consejo y es como que él te dice, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, o no lo hagas así. Y un ejemplo claro quizás es cuando vamos a los campamentos, cuando toca hacer alguna actividad, él te dice, él nos dice a nosotros, por así decirlo, miren, ¿por qué no lo hacemos así? Nosotros pensamos, mejor lo hubiéramos hecho así, pero a las horas de las horas, la experiencia como tal es la que habla en este caso y termina teniendo razón él. Entonces él lo que está haciendo es un liderazgo, él nos está liderando simple y sencillamente. Es lo que él tiene que hacer. Ahora, ya para concluir, termino con esto. Aquí nos estamos sometiendo a Dios, o a los unos, o los unos a los otros, o al enemigo. Recuerden que si no nos sometemos a Dios en amor, reverencia y por haberse entregado para darnos la vida eterna, que eso es lo más importante, porque Él se entregó a nosotros, se entregó en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. ¿Por qué no? Porque Él nos amó y amó a nuestros semejantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que vernos reflejados en cada una de las personas, en nuestros prójimos como tal. ¿Qué es lo que a mí me gustaría que un prójimo hiciera por mí? ¿Qué es lo que me gustaría que X o Y persona hiciera por mí como tal? Nos estamos rindiendo al enemigo al estar en pecado, en rebelión a la voluntad de Dios. Así que, si todavía nuestra vida no está sometida a Dios, en este caso, a nuestros líderes, a las autoridades de la iglesia, inclusive a las autoridades del gobierno, a nuestros padres, hoy es el día de empezar, pues. Dios lo que quiere es que seamos mejores personas, que nos sometamos a su voluntad y que la sigamos. Simple y sencillamente que la sigamos, que nuestras decisiones sean tomadas en base a la voluntad de Dios. Siempre que llegues a tomar una decisión o tengas que tomar una decisión, y creo que las personas que han hablado conmigo y bastantes personas, lo que les he dicho es orar. Y creo que realmente es el mejor consejo que todos nos pueden dar. Creo que el pastor se los ha dado a varios de nosotros y es el mejor consejo que podemos hacer. Orar, someternos a Dios, someternos a su voluntad, sobre todo, y pues seguir la voluntad de Dios. Y pues hasta aquí llego. Si me trabé en algo o alguna cosa así, disculpen. Y si tienen dudas o alguna cuestión, pues ahí está el pastor. De igual manera también estoy yo por si tienen alguna duda al respecto de, y gracias. Muy bien, gracias, Rubens. Ya me tiraste la pelota, para que conmigo. Ah, algo que mencionaba Rubens, bueno, gracias por los versículos bíblicos también. Y algo que mencionaba y que es muy cierto es el hecho de que si no nos sometemos a Dios, vamos a estar sometidos al enemigo, al pecado, a las raíces de amargura, a los rencores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que él decía, ¿verdad? El buscar a Dios, el que Dios nos guíe, nos oriente, porque si no, el enemigo va a seguir manipulando nuestra mente y nuestros corazones. Y ustedes mejor que nadie saben sus momentos de debilidad, sus momentos de flaqueza, como yo sé los míos también.
Y al final, cuando después entiendo y analizo, me doy cuenta que ha sido porque me he sometido al pecado, a la carne, y no a lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Así que, eh, primeramente Dios, que podamos nosotros salir adelante. Y, ay, no alcancé a leer lo que decía Andreita ahí, pero bueno, solo pues decirles que sigamos adelante, pues la verdad que no es fácil, pero acuérdese que Romanos dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y la dádiva, que es el regalo de Dios, es vida eterna para cada uno de nosotros. Luchemos, tenemos la armadura de Dios, tenemos las herramientas y sigamos adelante, ¿verdad? Así que vamos a orar, Señor. Queremos agradecerte, papito lindo, por un discipulado más. Gracias, Señor, porque podemos meditar en su palabra, analizar, ver reflejada nuestra vida en esos versículos que se tocaron este día, Señor, y analizar qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas. Señor, bendiga a todos los presentes, a los que no se pudieron conectar, que lo hagan el próximo jueves. Bendiga al ministerio, Señor. Gracias por su respaldo. Guárdenos siempre, que tengamos una noche tranquila en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Pasen feliz noches.